Muy buenas tardes, señoras y señores, a los que nos acompañan aquí de forma presencial y a los que telemáticamente siguen estas jornadas. Encaramos ya el último día de las jornadas. Vamos ya a la conferencia de clausura, que será impartida por el profesor Mario Díaz, catedrático de Ingeniería Química de la Universidad de Oviedo. Antes de glosar su figura, una advertencia al público que está online. Si quieren hacer preguntas durante el transcurso de la charla o al final de la misma, pueden enviar un correo electrónico a eventos@lne.es. LNE, las iniciales de la Nueva España. eventos@lne.es. Las preguntas nos llegarán y se las haremos al profesor Mario Díaz. Bien, si me hace ilusión presentar a todos los ponentes de estas jornadas, he de reconocer que a Mario me hace especial ilusión, pues yo estudié en la Facultad de Química, hice Química Física, no tuve el placer de que me diese clase, él es de Ingeniería Química, pero sí hay muchos compañeros que pudieron disfrutar de sus magistrales clases y de su formación. Aquí está, por ejemplo, sin ir más lejos, Jorge, director de la Bayer. Si tuviese que poner el ejemplo de un ideal de profesor universitario, creo que sería Mario, porque encarna todas las virtudes que debe tener un profesor universitario. Como digo, un profesor universitario al final es una labor compleja, debe compaginar la docencia y la investigación, no debe dejar ninguna abandonada. Él ha realizado docencia, sigue realizándola en clases, en másteres, en la titulación, y por otra parte tiene una investigación del más altísimo nivel. Y por otra parte, algo muy importante, sabe conectar la academia con la industria. Voy a leer unas frases de un reciente artículo de la prestigiosa revista MIT Technology Review. Decía: de nada sirve financiar investigaciones si no se traducen en soluciones. Más allá del coronavirus, nos enfrentamos a problemas grandes y complejos como el cambio climático, que no se resolverán con pequeños ajustes de presupuesto. Debemos cambiar el enfoque de I+D y reconectar el mundo académico y el industrial. Este artículo generó polémica. Se discutía si se debe invertir en ciencia básica, en ciencia aplicada. Yo creo que todo es necesario, pero también es cierto que es muy necesario conectar el mundo académico y el industrial. Y el profesor Mario Díaz lo ha logrado y lo sigue logrando magistralmente. Bien, pues con su permiso voy a leer unas pequeñas frases de su currículum. El profesor Mario Díaz, como ya mencioné, es catedrático de Ingeniería Química de la Universidad de Oviedo. Anteriormente ha sido profesor adjunto de la Universidad de Oviedo, profesor agregado numerario de Química Técnica, encargado de cátedra de la Universidad del País Vasco, donde fue catedrático de Ingeniería Química y director de su departamento. En la Universidad de Oviedo ha sido director del Máster de Biotecnología Alimentaria, del Máster en Gestión de la Industria Alimentaria, director del Departamento de Ingeniería Química y vicerrector de investigación. Ha investigado en diversas áreas: tratamiento de gases y aguas residuales, procesos de fermentación, separación y preparación de materiales biológicos y alimentarios. Ha realizado más de 400 publicaciones en revistas científicas y libros del más alto impacto. Ha dirigido 45 tesis doctorales, estos son palabras mayores, y ha sido miembro del comité editorial de varias revistas internacionales de mucho prestigio. Ha realizado 5 patentes de procesos sobre aguas residuales. Aquí está la famosa transferencia tecnológica y aprovechamiento de residuos, 2 de ellas vendidas en operación industrial. También ha creado 2 empresas de base tecnológica con escaso éxito. Esto no es una crítica, esto me lo ha dicho él, lo dice, y creo que es importante resaltarlo, porque como decía Bill Gates, si en una empresa todos tus proyectos triunfan, es que la empresa o algo ha fracasado. Tenemos que apostar por proyectos de alto riesgo. Bien, ha recibido varios premios nacionales e internacionales, entre ellos el de Ingeniería Química de la Real Sociedad Española de Química en 2013. Ha publicado varios libros docentes, entre ellos Ingeniería de Bioprocesos 2012 y coordinado Cálculos y Problemas en Tratamiento de Aguas 2019. Ha sido presidente de la Sociedad Española de Biotecnología, actualmente es coordinador de la Asociación y Clúster de Industrias Químicas y Procesos de Asturias y de la Mesa Española de Tratamiento de Aguas. Y es también miembro del Consejo Científico, asesor de Química al Nalón, hoy aquí representada por Alfonso. Profesor Mario Díaz, tiene la palabra. Bueno, sí me oye, ¿no? Sí.
Bueno, antes de comenzar tengo que dar las gracias a Amador por la presentación, que como siempre en estos casos suele ser excesiva y en este caso lo es. Gracias a la Nueva España por la invitación para impartir esta conferencia y bueno, es un honor para mí estar aquí hoy dando esta charla. Quiero felicitar a la Nueva España por la elección de Margarita Salas como emblema actual de la Semana de la Ciencia. Margarita es una de las personas, una de los investigadores más reconocidos en España y creo que es un acierto esto, ¿no? Y, por supuesto, gracias a todos ustedes, los que estáis aquí presentes y los que estáis siguiendo esta charla por Internet. Bien, vamos entonces a comenzar. El título de la charla es Lodos de depuradora, recurso para la nueva economía. Quiero resaltar que este título va englobado dentro de un concepto de tratamiento de residuos y efectivamente los lodos de depuradora son uno más de los residuos que deben de ser aprovechados y por tanto el objetivo general pasa por el aprovechamiento de residuos y a ello haré mención durante esta presentación. Bien, vamos a comenzar indicando los apartados que vamos a tratar en esta conferencia para que vean ustedes lo que vamos a ir siguiendo, ¿no? Y así, si en un momento dado pues, alguien que está en casa quiere tomar un café, pues puede tener tiempo para ello, sí, o por lo menos para recogerlo, ¿no? Bueno, los apartados que vamos a ver van a ser, en primer lugar, lodo, situación actual, cuál es la situación actual que hay y de dónde proceden. Después voy a comentar cuáles son los cambios socioeconómicos que están empujando en la dirección de aprovechar este tipo de residuos o los residuos en general. Creo que es un apartado muy importante porque está influyendo sobre muchas de las decisiones industriales que están teniendo lugar actualmente. En tercer lugar, vamos a ver las tendencias y productos que están siendo estudiadas en relación con el caso específico de los lodos de depuradora. Y después vamos a ver cómo lo vemos nosotros desde mi punto de vista y desde un grupo de investigación que dirijo y finalmente acabaré con perspectivas. Voy a comenzar por el primer apartado que es ¿qué son? Es una interrogación como la escultura que ahí pongo, es una interrogación ¿qué son? Y veremos que los lodos de depuradora son un material muy mixto, con una composición muy compleja, pero quizás lo mejor es decir, para verlo, de dónde proceden, ¿no? Muchos de vosotros supongo que ya lo sabéis, ¿no? Bueno, en esencia, lo que vulgarmente se dice lodos de depuradora, son en su mayoría los residuos de lodos activados. Para entendernos, las aguas residuales, las que vertemos todo el mundo, pasan por unos tratamientos iniciales, unos tratamientos finales, los pretratamientos y los finales que se indican ahí, y por el medio está el tratamiento biológico. El tratamiento biológico, el que aparece ahí con esas fotos, es básicamente un tanque aireado y un clarificador. En el tanque aireado lo que ocurre es que microorganismos, sobre todo bacterias, convierten la materia orgánica en nuevas bacterias. Por tanto, hay una transformación de un material que es soluble en un material insoluble. En el clarificador se recogen esas bacterias, esa materia sólida, se recicla en parte y el sobrante, lo que ha crecido en exceso, pues se transforma en lodos residuales, que es lo que está indicado ahí en verde. En definitiva, las aguas residuales que está ahí indicado en naranja se transforman en aguas limpias más lodos. Esos lodos son de los que estamos hablando aquí, los lodos de depuradora. Pensar que esos lodos, tal como salen de ahí, tienen solamente un 1% de sólidos y que, por tanto, habrá un problema de concentración muy importante. Bueno, los lodos se les considera habitualmente que tienen una composición bastante uniforme. Y efectivamente lo es, pero lo es mientras que no entremos a buscarle aprovechamientos muy específicos. En ese momento empieza a haber diferencias, ¿no? El primer apartado que quiero señalar aquí es que son un problema, y son un problema porque son grandes volúmenes. Imaginaros, por ejemplo, que en Oviedo pues, se pueden producir unas 4 toneladas de materia seca al día, y que eso, con la concentración con la que salen, pues que es aproximadamente de un 1%, eso serían unos 400 metros cúbicos al día. Evidentemente, conforme se va concentrando a un 10%, pues serían unos 40 metros cúbicos, o si se concentra a un 40%, pues serían 10 metros cúbicos. Son cantidades muy importantes.
Presenta un riesgo biológico porque tiene materia biológica muy activa. Presenta mal olor porque en cuanto pase por procesos anaerobios va a oler mal. Tiene alta carga orgánica, habrá que hacer algo con ello. Y son difíciles de desecar y de manejar. Es un problema porque tiene un coste. El tratamiento tiene un coste y ese coste lo pagamos todos nosotros. Todos en la cuota del agua está introducido ahí el coste del tratamiento de aguas y de este problema que es en torno a un 10 o un 20%, incluso más, del total del tratamiento de aguas. Se requieren de gestión, alguna gestión que tenga un bajo coste, porque es un material que no se vende y que, por tanto, en grandes volúmenes habrá que buscar tecnologías que puedan tratar estos grandes volúmenes y que tenga una concepción de sostenibilidad y que sea de aprobación social. Por tanto, es un problema que hay que buscarle solución. En este momento, la pregunta es, ¿qué se hace con esos residuos, con esos lodos residuales? Porque parece que si es una solución, algo se tiene que hacer con ello. Bueno, como escribía hoy en el artículo que salió en el periódico, pues la solución actual es básicamente deshacernos de ella, buscar algo para quitárnoslo del medio. Hay dos partes fundamentales. La primera es concentrar. Decíamos que teníamos un 1% de sólidos, pues pasar, por ejemplo, hasta el 45% de sólidos, para que en lugar de tener 400 metros cúbicos tengamos 10 metros cúbicos, ¿no? Todo eso cuesta dinero. O sea, las operaciones que se van diciendo se pueden hacer en los laboratorios fácilmente, pero al hacerlo a nivel industrial cuesta dinero. Además, tiene un 2/3 de materia orgánica y la forma habitual de hacer esa concentración pues, es mediante filtros banda o filtros prensa. Ahí se ve a la izquierda cómo se pasa a tener un material sólido, razonablemente sólido, ¿no? Después de la concentración lo que se hace es pues, tres posibilidades. Hacer una deposición, bien en forma en relleno o en restauración o en vertedero, por ejemplo en Cogersa. Usarlo en la tierra a través de un uso agrario o previo compostaje, es decir, sin hacer nada con ello o hacerlo después de compostar para estabilizarlo y facilitar su manejo. Y el tercer uso es el uso energético, o bien la incineración, o bien transformarlo en biogás y esto utilizarlo como vector energético. Bueno, esto es lo que se hace actualmente. Si se quiere pensar en hacer algo más con ello, pues habrá que discernir cuál es la composición que tiene, porque todos estos procesos, todo esto que está aquí, se basa en un uso como muy global, con unas características globales de la composición que hay, pero se entra poco, algo sí, pero poco, en cuál es la composición, lo que tiene realmente ese lodo, ¿no? Bueno, y si miramos con un poco más de detalle, pues nos encontramos con que tienen unos compuestos orgánicos no tóxicos, en base a materia seca, pues ahí se tiene se tiene proteínas, polisacáridos, ácidos húmicos, lípidos, nitrógeno, fósforo, en formas diversas, presente en bacterias o en otros organismos o metabolitos, ¿no? Y tiene también compuestos inorgánicos, silicio, silicatos, aluminio, calcio, magnesio, etcétera, etcétera. Bueno, parece que tiene compuestos que tienen un valor y que se pueden aprovechar, ¿no? Pero hay que reconocer que tiene más cosas, ¿no? Porque tiene también compuestos orgánicos tóxicos, tiene PCBs, pHs, dioxinas, pesticidas, disruptores endocrinos, alquilsulfonatos, etcétera, 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 ¿no? Y también tiene materiales inorgánicos que nos van a ser problemáticos, ¿no? Metales pesados sobre todo, con cantidades variables, plomo, zinc, cobre, níquel, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esto es lo que tenemos aquí. Esta es la composición cuando miramos un poco más en detalle y lo que se plantea a continuación es qué hacer con ello, ¿no? ¿Cuál es la situación actual? Para ver la situación actual, yo creo que lo mejor es analizar cuáles son los cambios sociales, los cambios filosóficos, si se quiere, los cambios que se están produciendo en la historia y que hacen que en este momento el aprovechamiento más detallado de materiales como estos lodos cambie y que pase a un nivel, digamos, de algo, quitárselo del medio, a decir, no, tenemos que buscar alguna solución, tenemos que ver esos materiales que tenemos ahí dentro, cómo podemos aprovecharlos, ¿no? Bueno, esto de aquí lo vamos a concentrar o lo vamos a considerar en base a... Hay muchos cambios, los cambios son continuos, por supuesto, pero en los últimos años o en la última década hay un par de cambios bastante acelerados, ¿no? El primero de ellos es
la estrategia europea de bioeconomía. Surge en parte a partir de todos los movimientos en relación con el cambio climático y el problema del CO2. Se trata de fortalecer una sociedad basada en la economía, basada en mantener el medio ambiente, en tener una relación con la ecología adecuada y con unos resultados económicos que entren dentro de ello, ¿no? Que se puedan presentar. Bueno, los términos en los que se están, digamos, difundiendo esto, pues han ido evolucionando a partir del 2012, en el que se aprobó la estrategia. Se ha hecho una estrategia en el año 2016 hacia el 2050 y se han planteado una serie de guías, 5 grandes guías, que ahí he recogido de forma textual. No voy a leerlas, pero básicamente lo que dice es que la sociedad en el año 2050 tiene que ser una sociedad que aporte suficiente alimentación, materiales, energía, productos, etcétera, etcétera, para una población creciente. Y que eso debe de conseguirse a través de procesos de colaboración, de sinergia entre las distintas áreas, las distintas sociedades, y mejorando los niveles tecnológicos a través de una serie de procesos neutros en carbono y donde la sociedad esté participando en esas perspectivas de futuro, ¿no? Bueno, estos conceptos que están aquí indicados y que no se pueden en este momento desarrollar de forma mayor, están influyendo en muchas políticas actuales, ¿no? Se trata de pasar de una sociedad de materiales fósiles a una sociedad de materiales renovables, y eso está en la base de muchos fenómenos. En España, la Estrategia Española de Bioeconomía se aprobó en el año 2016. En cada país se ha hecho de forma diferente. En España, un esquema muy simplificado se muestra aquí. Se trata de aprovechar los residuos de agricultura, lignocelulósicos, los subproductos y distintos residuos, y los materiales marinos, para que a través de tecnologías que muchas de ellas son conocidas ya, se han utilizado en sectores como el petróleo o en otros fenómenos, ¿no? Otros procesos, pero que van a tener sus propias especificidades y de esa forma se transformen en bioproductos y energías. Es decir, que se trata de obtener productos a partir de estos materiales, en lugar de los materiales fósiles. Como digo, esto se aprobó en el 2016 y está asequible en muchos sitios, ¿no? Se puede ver esta estrategia, ¿no? Este es uno de los fenómenos. El segundo, uno de las guías, ¿no?, que están moviendo la sociedad. El otro es la economía circular. La economía circular, por supuesto, que tiene mucha antigüedad. Ya seguro que nuestras abuelas pues hacían una economía circular magnífica. Se trata de no tener residuos, o al menos tener el menor posible, ¿no? En Europa, la primera circular fue del año 2015, mediante un plan de acción económica. En el 2020 se ha hecho una nueva circular, el Pacto Verde Europeo, el famoso Green Deal. Y en lo que se refiere a España, pues ya distintas comunidades autónomas han estado trabajando en torno a estos procesos, ¿no? En particular, el IDEPA, en el año 2019, elaboró una serie de estrategias, el Asturias Hub y la circularidad, y otras comunidades autónomas llegaron a sacar también leyes y normativas en torno a eso, ¿no? Por lo que se refiere a España, la Estrategia Española de Economía Circular es de junio de este año, y la herramienta más potente que está lanzando en torno a ello es el anteproyecto de ley de residuos y suelos contaminados, que es de junio de este año, que pasó el periodo de consulta pública hasta a mediados de julio de este año, ¿no? Bueno, estas herramientas, tanto la bioeconomía como la economía circular, están en el fondo de muchas de las propuestas ahora mismo europeas, y muchos fondos que se están planteando, que tenemos en los fondos de Next Generation, conocidos por todos, y que se mueven sobre todo con 3 fenómenos, que se repite mucho, ¿no? Que sean proyectos verdes,
proyectos sostenibles y proyectos digitales. Y en torno a esto es evidente que tanto la bioeconomía como la economía circular, o lo que a veces se denomina bioeconomía circular, pues van a jugar un papel muy importante, ¿no? El CO2 es un caso especial porque es un residuo, pero que generamos todos los humanos durante nuestra vida. Pero está cambiando muchas consideraciones de la industria, ¿no? Hace poco, hace unos 15 días, se acabó el periodo de presentar indicaciones, de presentar sugerencias a la propuesta de normativa europea sobre control en las fronteras del carbono, el famoso CBAM, ¿no? El clúster de industrias químicas y de procesos de Asturias, que antes comentaba Amador, estuvo trabajando precisamente en ello. Y este tipo de fenómenos, este tipo de normativas, puede cambiar de una forma drástica la evolución de la industria que hoy ya conocemos. O sea que hay que tener bastante atención, cuidado y aprender por dónde ir en el próximo futuro, ¿no? Hoy en día todos estamos hablando de forma continua, hoy cuando entrábamos aquí también, del coronavirus, y yo me recordaba que cuando éramos jóvenes, cuando yo era joven, se hablaba de otra cosa, se decía, ¿estudias o trabajas o cosas así? No, ahora todo el mundo está hablando de si se puede salir hacia aquí, hacia Lugones, hacia Coyoto, ¿a dónde, no? Bueno, pues el tema de los residuos, es un tema, no es tan importante como el tema de la salud, pero es muy importante bajo el punto de vista económico. Y no digo que sea el coronavirus, lo que digo es que plantea, digamos, problemas y plantea la necesidad de trabajar de forma intensa en torno a ello. Yo, más que ser un problema definitivo, espero que lo que sea una oportunidad. Y, bueno, quiero recalcarlo porque a veces solamente nos concentramos en un tema, y este tema de los residuos creo que es la gran oportunidad que hay que aprovechar, o que, mejor dicho, que no hay que perder, ¿no? Bueno, pues tenemos planteados los cambios económicos muy rápidos de esta década, que están generando nuevas formas y nuevas exigencias en forma de normativa que antes he comentado, ¿no? Se trata ahora de decir qué hacer, es pasar de esto, de las propuestas o de la filosofía a la realidad, ¿no? A las circularidades, como se ven en esa figurita que está ahí indicada. Bueno, como estamos hablando del lodo, el lodo tiene 2/3 de materia orgánica, entonces lo primero que a uno se le ocurre siempre es pensar en las posibilidades energéticas. Siempre cuando uno tiene un residuo que tiene materia orgánica, el elemento base de comparación es el de la energía, ¿no? Bueno, he hecho un pequeño cálculo, y en Asturias más o menos representa unos 400 y pico gigavatios hora. Un gigavatio hora son unos 70.000 euros. 40 gigavatios hora. En España serían unos 1.700. Y, bueno, son cantidades que uno así dice, eso es mucho, es poco. Bueno, pues comparado con los residuos de madera, estos varían mucho porque depende de hasta qué punto se coge la broza, etcétera, etcétera, ¿no? Pues serían pues 1/3 o 1/4 de los residuos de madera, pero son algo así como 200 veces menos de la energía de gasolina, de gasoil y también de gas natural, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, la cantidad de energía que podemos aprovechar de aquí, de los lodos, pues es una cantidad muy baja comparado con las necesidades que necesita el país, ¿no? Y tiene otro problema, que es el de las separaciones, ¿eh? Al tener un residuo sólido que tiene mucha cantidad de agua, vamos a gastar mucho dinero, mucha energía en su separación. De ahí que se haya planteado, por ejemplo, el aprovechamiento de metano. Cuando se produce metano, lo que se hace ni más ni menos es decir que separo la materia orgánica como un gas. Lo separo como un gas, y entonces esto ya lo puedo utilizar directamente. El problema está en que al pasar a un gas, tenemos una eficacia del orden de 1/3 o 1/2 y por tanto perdemos una parte de la energía que contiene la materia orgánica, aunque se puede mejorar algo. Por tanto, dadas estas dificultades, se plantea una pregunta. Entonces, ¿qué hacemos con los lodos?
¿Buscamos suministro energético o lo planteamos para suministro energético o lo planteamos para suministro de materiales? Con las estrategias actuales parece que la propuesta es obtener energía a partir de renovables, es decir, de energía de solar, de eólica y de hidráulica, ¿no? De las tres básicas energías renovables. Incluso parece que las perspectivas sería que se obtendrían unas cantidades muy importantes de energía, hasta el punto de que se habla con mucha frecuencia, se está hablando continuamente del exceso de energía o de tener una cantidad de energía que se pueda almacenar en forma de hidrógeno y que el hidrógeno sea el vector energético de futuro. Bueno, yo recuerdo que también en los años, a mediados de los 80 también se hablaba. Parece que ahora sí que va a serlo, ¿no? Entonces, si el suministro energético va por ahí, pues parece claro que con los lodos pues tenemos que buscar el que se trate de hacer que dé lugar al suministro de materiales, ¿no? Y en eso es en lo que estamos basándonos para sus posibilidades, ¿no? Además, tiene unas estructuras, tiene unos compuestos estructurados que tienen un valor y parece que sería perder mucho valor el quemar esos compuestos que tienen una estructura ya elaborada. Los materiales que contiene están estructurados, pero están dentro de células, y si queremos, de células o de estructuras celulares, y si queremos aprovecharlos, tendremos que romperlos, ¿no? De ahí que tengamos que pensar en algunas formas de liberar los compuestos que hay, ¿no? Hay como tres grandes bloques para romper esas estructuras. Uno sería el bloque bioquímico, o sea, sería mediante métodos bioquímicos, ¿eh? Por digestión se puede producir biogás, antes lo comentábamos. Se puede producir electricidad directamente. Las perspectivas que hay son, yo creo que muy escasas. Se pueden producir directamente por fermentación bioplásticos. Como no está liberado, la eficacia es pequeña. Después tenemos los métodos termoquímicos, ¿no? Se puede quemar, que antes lo comentaba. Se puede hacer, por ejemplo, pasar a gases para producir combustibles. Se pueden hacer métodos termoquímicos, hidrotérmicos, o se puede también como métodos mecanoquímicos, pues en formas diversas, mediante ultrasonidos, mediante presión, infrarrojos, etcétera, pues romperlo, ¿no? Estos métodos estos últimos que están ahí englobados, los métodos térmicos, los hidrolíticos, juntamente con los de rotura mecanoquímicas, pues se permiten trabajar en fase acuosa, y eso es una ventaja porque no tenemos que evaporar. O al menos, bajo mi punto de vista, son los que tienen más perspectivas. Pero bueno, hay también otras opciones que al final no sabemos cuál se impondrá, ¿no? Entonces vamos a concentrarnos un poco en estos métodos hidrolíticos que permiten trabajar en fase acuosa directamente, ¿no? Bueno, tenemos los lodos residuales, entonces, con una estructura semisólida, con un material biodegradable, el procesado es aceptable, tenemos buena disponibilidad. Me refiero a que este material residual lo tenemos concentrado en las plantas de tratamiento de aguas, o aquí en Asturias lo tenemos concentrado en Cogersa, por ejemplo, ¿no? Tienen un buen balance energético, no tenemos que evaporar, tenemos perspectivas de recuperar los componentes y tienen productos de alto valor añadido. Mediante procesado, por tanto, podemos pensar que se pueden obtener fertilizantes, estruvita, que es un fertilizante específico de magnesio, nitrógeno y fósforo. Podemos obtener proteínas, aminoácidos, ácidos grasos, lípidos, bioplásticos, surfatantes, etcétera, etcétera, ¿no? Sin romper la estructura, sin pasarlo a fase gas y sin romperlo, por tanto, ¿no? Este procesado, a veces, pues, la gente lo denomina biorefinería. Yo creo que es un problema denominar biorefinería a trabajo sobre un material que está en volúmenes relativamente pequeños, ¿eh? La idea que tenemos de refinería son grandes enclaves donde trabajan con volúmenes muy, muy grandes, y quizás debiéramos de reservar la palabra biorefinería para entornos de gran dimensión, pero cuando estamos aprovechándolo en cantidades relativamente pequeñas, pues parece que es excesivo el paso a la biorefinería. Pero se ha hablado mucho, y hay mucha bibliografía
en torno a las biorefinerías como análogo a la refinería de petróleo, ¿no? Tiene ciertos parecidos, lógicamente, pero yo creo que es distinto, ¿no? Las composiciones que tiene, pues hay un trabajo del año 96 que fue de los primeros que se hicieron analizándolo en esta forma, pues tiene proteínas, lípidos, carbohidratos, ácidos húmicos, materiales todos que son perfectamente interesantes, ¿no? Con posibilidades a priori de ser obtenidos, nitrógeno, etcétera, etcétera, ¿no? Conforme se rompe, pues la composición pues, puede ser la misma o puede cambiar, pero fundamentalmente lo que se consigue es que se libera para que sean procesados de forma adecuada. Aquí ahora voy a recoger en un par de transparencias algunos de los productos que están estudiados y que hay publicaciones científicas razonablemente interesantes y con base todos ellos de productos que se pueden obtener, ¿no? Que es un poco algo que anima a seguir por este procedimiento, ¿no? Se pueden obtener proteínas y aminoácidos. El proceso, está puesto proceso y usos, ¿no? El proceso básicamente es un tratamiento térmico seguido de una centrifugación y tiene una serie de ventajas que ahí se indican, ¿no? No se usan reactivos, no hay corrientes adicionales, residuales, y además tenemos la ventaja de la esterilización. Esa siempre es una ventaja sobre los lodos, como pueden imaginarse, ¿no? Porque el que cojamos un material y que lo esterilicemos, quiere decir que luego se puede manejar con facilidad. De hecho, los lodos actualmente para aplicación agraria directamente, uno de los tradicionales que antes dije, pues se piden que tengan la calificación de tipo A, ¿no? Entonces, bueno, es un aspecto interesante el de la esterilización, aunque luego también se empiezan a tener que analizar otros aspectos como qué pasa con los metales, qué pasa con otros componentes para ello, ¿no? Los usos así a priori, pues como fertilizante bien definido, como protectores de corrosión, adhesivos, etcétera. Para proteínas y aminoácidos esos parecen razonablemente asequibles, ¿no? Otras opciones no están en este momento valorándose, ¿no? Se pueden obtener también enzimas, procesos rotura con ultrasonidos o con detergentes. Hay que tener mucha atención a la purificación. Siempre que se obtenga enzimas, el problema que va a haber va a ser que las etapas de separación, purificación, etcétera, son muy largas. Y los usos, pues pueden entenderlo también, detergentes para papel, pasta de papel, alimentación, cosméticos, etc. Se obtienen también ácidos grasos de cadena corta, acético, el vinagre, para entenderlo, ¿no? Fórmico, propiónico. También los métodos son análogos, ¿no? Los usos pues, son como productos químicos base, para cetonas, éteres, fueles, etcétera, etcétera, ¿no? Una vez que se separan los componentes mayoritarios, una opción, o que se ha roto demasiado, o que se ha roto bastante la estructura, una opción es utilizarlo como medio de fermentación. Y se ha trabajado bastante en la obtención de estos materiales que están indicados. Uno es la producción de bioplásticos, de los PHBs, PHAs, etcétera, ¿no? Que tienen usos bastante amplios, ¿no? Para hacer empaquetados, para útiles de un solo uso, para biopelículas, pañales, envases, cosméticos, botellas, etcétera. Otra opción es la producción de biofloculantes, ¿no? Floculantes que se usan mucho en muchos sectores, por ejemplo, en el de tratamiento de aguas, y que tienen algunas ventajas al ser biodegradables, que no son tóxicos al medio ambiente, etcétera, ¿no? Una tercera opción es su uso como es la obtención de biosurfatantes, que pueden tener la ventaja de algunas ventajas respecto a los componentes análogos químicos. Hay un problema muy frecuentemente con los productos que se obtienen a partir de lodos y en general de materiales residuales de base biológica, es la comparación con los productos químicos bien establecidos, que muchas veces las propiedades son peores, y entonces es difícil su sustitución. Entonces es muy importante la búsqueda del sector en el cual entren bien esos productos, y ahí suele estar la clave de su aplicación real, ¿no? Hay una cuarta aplicación, que es la obtención de biopesticidas con distintos microorganismos, etcétera, etcétera. Hay mucho en torno a este capítulo, ¿no? Por tanto, tenemos un buen número de materiales que están publicados, que están mencionados en la literatura. Hay muchos menos reales, reales que estén en plantas, ¿no? Pues el tema, por ejemplo, de los fertilizantes que antes comentaba, de nitrógeno, fósforo y magnesio sí, pero bueno, otros están todavía en periodo de desarrollo. Un comentario sobre cómo es este proceso de rotura hidrotérmica, porque nos da también un poco la idea
de qué tipo de productos salen por distintas partes, ¿no? Lo presentaré de forma muy breve. Básicamente, pues, se tiene un reactor de hidrólisis térmica, que puede ser con oxígeno, oxidación húmeda, o con un gas inerte. Hay en Asturias algún reactor de este tipo. En lugar es una especie como de olla a presión, pero en lugar de trabajar con 2 o 3 atmósferas, pues se trabajan con 40 o 50 atmósferas, y en lugar de tener 105 o 110 grados centígrados, pues a 150 grados centígrados. Bueno, pues todo esto de aquí se rompe, se da lugar a un gas, y ya veis que un líquido y un sólido, ¿no? La ventaja que tiene es que el material, el lodo, se puede procesar directamente, no precisa secado, no precisa evaporación, es directo, ¿no? Se trabaja directamente con el agua, y en cuanto a los gases, pues no forma dioxinas, tampoco tiene óxidos de nitrógeno, y luego se tiene una fase líquida, que son polímeros, biopolímeros, y una fase sólida, que tiene un material estabilizado, ¿no? El gas que sale está a temperatura, pues, a esos 150 o 200 grados centígrados, puede ser aprovechado de forma térmica, ¿no? Puede aprovecharse su potencial térmico. Y respecto al material sólido, pues, que está estabilizado, pues puede utilizarse como material de construcción, o también para producir absorbentes o catalizadores. Y la fase líquida, pues, contiene todos estos materiales que he dicho antes, ¿no? Los que he comentado, de biosurfactantes, resinas, etcétera, etcétera, ¿no? Este es un poco la clave del proceso de obtención de productos para luego hacer las separaciones, ¿no? Por supuesto, después del proceso hidrolítico hay una serie de etapas, ¿no? Ahí está puesta la rotura de macromoléculas, que sería lo que se obtenía con la imagen anterior. Pues tendremos la separación de sólidos, luego tendremos etapas de separación, purificación, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego al final tendremos la transformación y la obtención de productos, ¿no? Bueno, la estruvita se obtiene industrialmente ya en este proceso, ¿no? Bueno, la cuarta parte es qué hacemos, es decir, qué hacemos nosotros aquí en Oviedo, o cómo lo vemos nosotros, ¿no? Bueno, la Semana de la Ciencia, uno de los objetivos que tiene es animar a la gente joven, a los chicos jóvenes, a moverse en los entornos de ciencia. Y bueno, en este apartado de aquí comentaré algo de lo que hacemos nosotros, para que vean también un poco que se pueden hacer cosas de interés, digamos, en una universidad, en un departamento como el nuestro, ¿no? Forma parte un poco, yo creo, que del objetivo de la Semana de la Ciencia también, ¿no? Bueno, los tipos de equipos con los que se manejan uno en los laboratorios, pues pueden ser discontinuos, continuos, cosas de este tipo. Eso es ahí tienes un vaso con el material de partida, Y si queremos plantearnos una opción de aprovechamiento real, pues tenemos un residuo, hay un reactor, separaciones y transformaciones. Hay como 5 apartados ahí, ¿no? Tendremos que caracterizar el residuo de partida, tenemos que seleccionar, muy importante, las condiciones en las cuales se hace la rotura, tendremos que buscar las separaciones y purificaciones adecuadas, y luego tendremos que aprovechar directamente el producto final, o bien elaborar materiales, hacer biomateriales o sorbentes, o bien hacer fermentaciones para la obtención de los productos que deseemos, ¿no? Bueno, pues voy a comentar un poco nuestra experiencia en torno a esto, ya digo, para mostrar la necesidad de la investigación también en torno a estos temas, ¿no? Estos son, de forma muy breve, para ver cómo de cerca se está o hasta qué punto se puede conseguir cosas, ¿no? Y también, ya digo, para animar un poco a los jóvenes en torno a los procesos de investigación, ¿no? Como he dicho que había 5 partes, pues pondré una transparencia simplemente de cada uno de ellos, una de caracterización, otra de hidrólisis, etcétera, etcétera, ¿no? Respecto a la caracterización, ¿qué cosas hay que hacer? Pues hay que ver qué especies tenemos en los lodos, cuáles son las características físicas que tiene. Bueno, pues por PCR se puede determinar las especies que tenemos en los lodos, los fila, que hay en ello, ¿no? Y por técnicas de citometría de flujo se puede ver el grado de degradación, el grado de rotura o el grado de actividad que tienen los lodos. Entonces, esto es un trabajo que hacemos y que es muy interesante para cualquier tipo de actividad futura respecto a los lodos, o para su uso también, ¿no? La segunda etapa decía que era la hidrólisis. Se trata de romper las estructuras que tenemos ahí. Ahí a la izquierda en el centro, tenéis
un esquema de cómo serían las bacterias y qué tipo de materiales poliméricos, exopolisacáridos, podemos tener. Podemos tener la parte de las células y luego exopolisacáridos ligados a las células o parcialmente ligados. Y también podemos tener los PMS, los productos microbianos solubles. Todo eso de ahí se puede romper. Ahí tenéis en la parte de arriba a la derecha un esquema de esa rotura, ¿no? Tenemos las células y se puede romper hasta un nivel intermedio para tener esos productos más valiosos seguramente, o si vamos hasta el final, pues ya tendríamos ácidos o incluso CO2, ¿no? Habitualmente interesa llegar a ese nivel intermedio. Llegar hasta el final es como en fútbol, pues dar una patada desde el medio del campo. Bueno, eso irá hasta el final y no se conseguirá nada. En todo caso, se acabará en CO2 y agua. Pero si se pasa cerca del área pequeña o del área grande, pues habrá más posibilidades de tener resultados finales, ¿no? Bueno, simplemente tenéis ahí una gráfica que indica resultados de cómo las proteínas liberadas van cambiando con el tiempo. Por tanto, habrá que elegir tiempos y condiciones adecuadas para liberarlo. Lo que antes decía, que hay que elegir las condiciones de la hidrólisis para tener los productos que se desean, ¿no? Para proteínas, hidratos de carbono, lípidos, etcétera, etcétera, ¿no? Los resultados que se obtienen pues, son siempre complejos. Hay que hacer modelos, para decidir en qué condiciones se tiene el producto intermedio. Ahí tenéis A para dar R para dar S. Bueno, pues seguramente el producto R será el adecuado y habrá que hacer modelos para ello, ¿no? La tercera etapa será la de separación. Tendremos que hacer separaciones de dos tipos. Por una parte, tenemos que separar compuestos valiosos unos de otros. Por ejemplo, el separar proteínas de ácidos húmicos, que estamos con ello y tenemos bastantes problemas para hacerlo, ¿no? Y la otra operación posible es separar impurezas. Es decir, tendremos que separar, por ejemplo, metales, ¿no? Entonces, habrá que juntar todas estas operaciones de separación, que al final son factibles, pero cuestan. Hay que ver cuál es su coste económico. Y básicamente, pues las operaciones con las que trabajamos son o bien operaciones de reacción, separación, precipitación, es lo que se indica a la derecha, arriba, o bien mediante técnicas de filtración por membranas, por ultrafiltración, o bien con métodos de separación por intercambio iónico o métodos IMAC, etcétera. O sea que son los tipos de métodos que se suelen utilizar. Habitualmente suele interesar cuando en un momento inicial buscar procesos de reacción-separación, después para purificar operaciones en columna, intercambio iónico, cromatografía, y las operaciones de membrana suelen ser operaciones de concentración. La cuarta etapa sería la etapa de transformaciones, ¿no? Entonces, básicamente habría tres opciones. La primera sería un uso prácticamente directo. Pues hemos visto cómo después de la hidrólisis hay posibilidades de uso directo, ¿no? Para alguna fracción. Otro tipo de operaciones sería hacer fermentaciones directamente o coprocesando para obtener materiales. Por ejemplo, lo hemos hecho, ahí tenéis cosas para mostrar, para la obtención de enzimas, para este caso. Y la tercera opción sería obtención de materiales, o bien materiales blandos, ahí tenéis algunos resultados con lignina, o bien materiales absorbentes, más duros, absorbentes o catalizadores, ¿no? Estas son opciones que se estudian y que se valoran. Después comentaré algo en torno a estas posibilidades, ¿no? Y la última etapa, que sería la más difícil, sería la evaluación. Es una etapa difícil para nosotros, difícil en general en la universidad. Hay que evaluar los distintos procesos, las opciones, la hidrólisis, las separaciones, etcétera, etcétera. Ahí tenéis, por ejemplo, a la izquierda cómo el lodo, por ejemplo, por hidrólisis térmica o oxidación húmeda, se rompe en una fase líquida y una fase sólida, ¿no? Pero se puede hacer por hidrólisis térmica o se puede hacer por otras operaciones de rotura, ¿no? Ahí tenéis algunas de las que indico, ¿no? La fase sólida se puede entonces preparar, hacer con ella determinadas cosas. La fase líquida, según que esté muy rota o poco rota, se podrá obtener unos productos u otros. O sea que veis que empieza a haber muchas opciones ahí, ¿no? Habrá que ver qué productos se pueden utilizar, habrá que ver también cuál es la operabilidad y, por supuesto, la operabilidad quiere decir si se puede manejar, si se puede hacer a través de equipos industriales habitualmente utilizados en la industria, como digo, ¿no? Y finalmente habrá que hacer también algún tipo de evaluación ambiental, no sea que estemos queriendo resolver un problema ambiental y que busquemos un proceso de tratamiento que nos genere más problemas, que por tanto no sea factible, ¿no? Veis que hay muchas opciones ahí posibles, ¿no? Luego ya digo que comentaré un poco más, ¿no?
Bueno, todo esto para la gente joven pues implica mucho trabajo, muchas cosas de laboratorio, publicaciones científicas, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso está ahí involucrado, ¿no? Bueno, lo que puede llamar la atención son las alternativas que se abren, ¿no? Este dibujo que está aquí es la misma de antes, pero cuando se quiere mirar a ver qué hacer con cada uno de ellos, pues empieza a complicar. Y esto parece como una especie como de guía, una guía de uso, una guía de uso que como quien dice, ¿cómo voy a conseguir yo resultados? Pues como la hoja de ruta que puede tener el Oviedo con el entrenador ahora, con Ciganda, ¿no? Con Ciganda, pues que dice, para meter gol vamos a hacer esto y esto y esto, y luego lo vas a... Bueno, pues aquí ocurre lo mismo, ¿no? Para conseguir objetivos, pues hacemos esto, separamos, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que Ciganda tampoco consigue muchos goles y yo creo que nosotros de momento tampoco. Pero bueno, estamos con éxito, con ganas y esperemos que se consiga. Aquí, por ejemplo, veis, lo que está puesto en azul son productos finales, ¿no? O sea que a través de distintas vías, nosotros decimos, si hacemos esto y esto y esto, obtenemos estos productos. Esos son los que se obtienen mediante, si rompemos poco los lodos. Y si rompemos mucho los lodos, pues tenemos pues, otro conjunto de operaciones que no voy a mencionar, por supuesto, como tampoco Ciganda dice cómo va a meter goles. Ya veis que todos los productos que antes hemos dicho, pues se puede prever que se obtienen ese tipo de operaciones, ¿no? Por supuesto, se puede complicar todo mucho más si pensamos en procesar no solamente los lodos, sino hacer con otros lodos mixtos, etcétera, etcétera. Entonces aparecen muchas otras opciones. Bueno, esto es un poco con lo que trabajamos y con lo que tenemos encima de la mesa y que nos genera algunas dificultades, ¿no? Vamos a pasar al último apartado, el apartado 5, que quiero aprovecharlo también un poco para hacer algún comentario respecto a la Semana de la Ciencia y un poco al interés de todas estas actividades que se están promoviendo, ¿no? Bueno, la escultura no está mal, ¿eh? Bueno, retomando un poco lo que antes comentaba respecto a esa hoja de ruta, yo creo que lo que estamos haciendo en general, lo que estamos haciendo nosotros y que puede ser bastante genérico en las investigaciones que se hacen, al menos en universidades, y no sé si también incluso en otros centros de investigación, incluso tecnológicos, es que los factores que utilizamos para la selección de las posibles alternativas son seguramente muy pobres, No tenemos el conocimiento de la realidad industrial y muchas veces es difícil de conocerla, incluso para una industria que no esté metida en ese tipo de temas, ¿no? Por tanto, esta transparencia que he llamado necesidades de cooperación pues quiere decir que necesitamos más cooperación con la realidad industrial para poder decidir por qué vías ir, en cuáles de ellas profundizar, porque si no lo que ocurre es que estamos analizando muchas vías y seguramente no sabemos cuál necesitaría o sería conveniente que le dedicásemos más tiempo, ¿no? También lo que se está planteando aquí es que al plantear tecnologías se están diseñando o deduciendo nuevos procesos, ¿no? Bueno, parece que es lo contrario de la ciencia. La ciencia que explica la realidad lo que hace es que reduce el número de opciones. De todas las opciones para interpretar lo que pasa, la ciencia deduce cuál es la que funciona, ¿no? Parece que la ciencia, por tanto, lo que hace es que reduce la entropía, porque de las distintas opciones que hay solamente elige una o solamente se deduce una. Sin embargo, la tecnología parece que multiplica, que aumenta la entropía, ¿no? Pero yo quiero llamar la atención de que en realidad ciencia y tecnología no son tan diferentes, ¿no? Que en realidad tenemos que concebirlo como un híbrido, y eso es lo que debiera de ser, ¿no? La historia de la ciencia no sería la que hay, desde luego, si no se hubiese desarrollado antes tecnología que permitió contrastar teorías, por ejemplo, ¿no? Y desde luego la historia de la tecnología tampoco se desarrollaría como la tenemos hoy si no se hubiese incorporado la ciencia. Por tanto, las dos deben de ir unidas, ¿no? Lo cierto es que lo contrario tampoco funciona. Es decir, que me refiero a que tener buena tecnología no asegura hacer buena ciencia y tener buena ciencia no asegura tener o conseguir buena tecnología, ¿no? Por tanto, tenemos que verlo de una forma integrada, y las ingenierías en realidad evolucionan con la ciencia, se transforman en disciplinas científicas también.
Y yo aquí lo que quiero llamar un poco la atención es sobre el problema que hay de tendencias centrífugas, de tendencias por parte de determinadas entidades de separar, ¿no? De separar. Y yo creo que hay que llamar la atención para que haya una mayor cooperación entre diferentes campos y no separación de áreas, ¿no? Y, o sea, que hablaba antes de cooperación con la realidad industrial, cooperación entre distintos campos. Y un comentario también, como antes decía, sobre la necesidad de difundir la cultura científica, ¿no? Esto podemos englobarlo dentro de la cooperación de la universidad o de los centros de investigación con la sociedad, necesidad de cooperación social, ¿no? La sociedad hace mucho tiempo, hace décadas, pues ya pues parece que indica que hace falta que exista una mayor formación de cultura científica y está demandando cultura científica. En España, dejando a un lado individualidades muy importantes, en España fue la Semana de la Ciencia se creó en el año, Semana de la Ciencia entonces y Tecnología, se creó en el año 2001, fue la ministra Ana Virulés la que lo desarrolló. También desarrolló los Ramones y Cajales, o sea que yo creo que generó dos de los grandes movimientos de interés, ¿no? en la universidad al menos. Bueno, pues fue quien innovó y creó la Semana de la Ciencia, en la que estamos ahora mismo celebrando este acto dentro de la Nueva España. Yo creo que ha sido un acierto la incorporación de la Semana de la Ciencia y yo creo que hay que hacer un reconocimiento a todos los agentes que están contribuyendo a esta función que demanda la sociedad. Y desde luego los universitarios pueden contribuir a ello y los medios de comunicación, por la potencia que tienen para hacerlo llegar al gran público, desde luego son muy importantes. La Nueva España está contribuyendo de esta forma activa y también quiero aquí indicar que Amador es uno de los agentes que está contribuyendo de forma intensa a la difusión de la ciencia en la sociedad. Pero bueno, volviendo al objetivo principal al objetivo de la conferencia, hemos señalado algunos materiales que tienen un potencial a medio plazo para tener productos de alto valor añadido, proteínas y aminoácidos. Todos estos son materiales que se pueden obtener, que están, digamos, mencionados en la literatura científica y que tienen, parece ser, perspectivas en unos plazos medios, ¿no? Ácidos grasos de cadena corta, medios de fermentación para producir bioplásticos, biopesticidas, floculantes, enzimas, nuevos materiales. Todos estos son materiales, son elementos que a medio plazo parece que tienen facilidad para ello, ¿no? Para ser obtenidos, ¿no? Si los lodos residuales lo pensamos para que sea un recurso renovable, lo va a ser seguro, pero a corto plazo, pues habrá que pensar en que va a hacer falta más investigación, más conexión industrial. Tendremos que mantener la visión de la bioeconomía y la economía circular, que son los ejes que promueven el avance y la dedicación en torno a estos materiales. Es lo que, como antes decía, había acelerado las perspectivas. Habrá que evaluar las distintas opciones en las separaciones y los usos. Habrá que optimizar las tecnologías y el ahorro energético. Muchos de estos materiales, en general, cuando son productos que no tienen a priori un valor más allá, digamos, de las 2.000 o 3.000 euros por tonelada, pues los temas energéticos suelen ser muy importantes. Entonces habrá que plantear opciones y desarrollos energéticos de valor, ¿no? Y finalmente digo que habrá que poner más atención a los microcomponentes, ¿no? Perdón. En cuanto a los límites, pues tenemos que darnos cuenta de las cantidades. Cuando se plantea hacer un producto o unos productos, habrá que pensar de qué cantidades estamos hablando, cuáles son de lo que se puede disponer. Habrá que mirar con mucho detalle la normativa legal, las impurezas que hay. Ese es un problema de todos los residuos, ¿no? Las impurezas que contienen. Habrá que ver los usos, es decir, para cuáles hay mercado, ver cuál es la visualización social que tienen ellos. Habrá que pensar cómo se integran en plataformas. Esto es algo que está muy en boga ahora mismo en Bruselas y a nivel de la Comunidad Europea. Los productos, integrarlos en plataformas que sirvan como elemento de distribución luego de creación de nuevos productos, ¿no? Un producto solo por su cuenta es muy difícil que entre. Por contra, si se crea una plataforma con una serie de productos, eso establecerá o planteará más facilidades de poner en marcha, ¿no? Y, por supuesto, todo esto no tiene sentido si no miramos a ver
la economía, cuál es el valor económico que tienen, los gastos, etcétera, etcétera, que el procesado tiene, y las perspectivas de mercado. En fin, este es el futuro que está a la vuelta de la esquina y será mejor si podemos contribuir a ese futuro de alguna forma, porque si contribuimos, me refiero a la sociedad regional o la más próxima, si contribuye a ese desarrollo científico, la economía será mejor. Si no se contribuye, será un elemento que habremos perdido, ¿no? Pero esto no para nosotros, ni siquiera para los jóvenes investigadores, sino para todos los que ahora están en el bachillerato, que están pensando qué van a hacer, pues yo creo que hay que procurar animarles, incorporarles, porque el desarrollo de estos temas son los que van a asegurarnos el futuro, los que van a asegurar el futuro a las sociedades, a las siguientes generaciones. Esta función de incorporar a los jóvenes, a investigadores y a los que están todavía en el bachillerato, pues es uno de los objetivos fundamentales de la Semana de la Ciencia y que estoy seguro que Margarita Salas estaría de acuerdo. En fin, gracias a los compañeros del grupo de investigación, a los compañeros del Departamento de Ingeniería Química y Tecnología y Medio Ambiente, de la Facultad de Químicas, y muchas gracias a todos ustedes por la atención. Nada más. Muchas gracias, Mario, por esta fantástica charla, por este recorrido tan completo, interesante y didáctico. Bueno, como decíamos, tenemos ahora un turno de preguntas. Al igual que en otras ocasiones, vamos a ir alternando las preguntas del público que está aquí de forma presencial con el público que está siguiendo la charla telemáticamente. Para el público presencial, la persona efectuará la pregunta y yo la repito en voz alta para que los telespectadores puedan seguirla. Comenzamos con preguntas presenciales. ¿Alguien se anima a romper el fuego? Jorge. Bueno, gracias, Mario, por la interesante presentación. Yo tengo varias preguntas. Una de ellas tiene que ver, yo entiendo que en los de depuradora hay una parte que es la depuración de aguas residuales urbanas y otra parte, digamos, más industrial. En tu experiencia, ¿son lodos comparables o qué diferencias hay? Y la segunda pregunta ya más específica de los lodos industriales, ¿crees que la legislación actual anima, digamos, a que las industrias, bien solas o bien igual en conjunto, no puedan tratar de encontrar soluciones para esos lodos? Bien, Jorge nos efectúa dos preguntas. Vamos con la primera. En lo referente a los lodos de depuradora, podríamos considerar la depuración de aguas residuales, por una parte, y la depuración de aguas de procesos industriales. ¿Son comparables estos procesos? Respondo a esta pregunta primero, ¿no? Bien. Bueno, son diferentes. O sea, cuando se habla de los tipos de lodos, incluso de los procesos de lodos biológicos que se tienen, se dice, pues hay 1.999 industriales, cada uno diferente, y uno que es uniforme, que es el de aguas residuales urbanas. Entonces, a priori, la primera duda o la primera cuestión es no son iguales, ¿no? Luego, cuando se entra a ver la especificidad de los distintos lodos industriales, pues se encontrará que en muchos casos pues son bastante parecidos, pero a priori no se puede considerar iguales. De hecho, cuando se diseña una planta de tratamiento de aguas urbana, se utiliza la DQO directamente, porque se sabe que la relación DQO-DBO, ¿sabéis?, pues es más o menos constante, en torno a 1,4. Sin embargo, cuando se habla de aguas industriales no se puede asumir directamente. Habrá que hacer un estudio de la biodegradabilidad de las aguas. Por tanto, a priori no, pero luego hay casos en los cuales son muy parecidos. Eso es la estrategia, ¿no? En algunos casos tienen más sales, menos sales, etcétera, etcétera. O sea que hay diversidad, ¿no? Y la segunda pregunta que hacía Jorge es si la legislación actual favorece o promueve estos tratamientos y procesos que comentó en la charla. Bueno, el aprovechamiento de residuos hasta ahora en España ha sido un fracaso, en el sentido de que el número de residuos que se han podido reconvertir es exiguo. Se cuenta con los dedos de la mano, me parece, prácticamente al año o incluso en varios años, ¿no? Quizás la ley esta que está ahora mismo en procesado,
quizás no. Hemos visto que que da más facilidades para animar a la transformación de residuos en subproductos y a su vez en su aprovechamiento. Pero tampoco te puedo decir exactamente si la ley, esta propuesta, desde luego la anterior no ha animado para nada, y esta ley yo creo que todo el mundo dice que es más favorecedora, pero habrá que ver cómo se desarrolla, porque también depende luego de consideraciones económicas, ¿no? Y si se apoya o no se apoya para ello, ¿no? Pensando en que los residuos, si no se reaprovechan, pues al final es un problema social, es un problema ambiental, ¿no? Muchas gracias, Mario. Vamos con una pregunta virtual. Víctor Mereiz nos dice: hace tiempo se reutilizaron parte de los lodos como combustible auxiliar en cementeras. En este momento, ¿cuál es la situación al respecto? Bueno, gracias, Víctor. Se ve que en la Pola estáis muy atentos a todo esto. El uso de lodos en cementeras ha dependido mucho de la normativa regional que se imponga para ello, ¿no? En Asturias sí que hubo intentos y se ha usado, pero las cementeras yo creo que ahora están en un momento malo, y es más difícil que lo puedan aprovechar. O sea bueno, es una opción clara. Las cementerias, juntamente con algunos otros procesos, carboquímicos o de siderurgia, son elementos que pueden aprovechar muchos residuos de materia orgánica para uso energético. Pero, bueno, sobre todo las cementeras son las que han tenido más éxito. Pues Víctor Mereiz nos hace dos preguntas. Esa es la primera. Y la segunda es, en cuanto a las nuevas utilizaciones para obtener recursos valorables, ¿en qué situación se está actualmente en el mundo y en España en cuanto a situaciones reales y no de investigación? Supongo que se refiere específicamente al tema de lodos. Antes comentaba que cada tipo de residuo está en una situación diferente, ¿no? Me preguntaba en el periódico respecto al lactosuero, y decía que hace 20 años el lactosuero era un residuo y que hoy día muchos de los productos que se están obteniendo tienen más valor que la leche. O sea que todo lleva un periodo de ajuste. Por lo que hace mención a la situación actual de procesos operando, pues antes comentaba que la estruvita es un proceso directo que está operando, y para este otro tipo de materiales o productos que he comentado, pues sí, está más bien a un nivel de investigación, planta piloto, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que veremos si la normativa de residuos europea, las perspectivas del 2030, yo creo que van a animar a que algunos de los procesos que están ya bastante estudiados se pongan en marcha. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta para el público presencial? Sí. Nos preguntan desde el público, cuando se investiga sobre el uso de lodos, si se tiene en cuenta el balance económico y el balance ambiental. Bueno, pues en nuestro caso lo miramos con cierta distancia, digo, para no exagerar mucho lo que en realidad hacemos. Yo creo que en parte ya lo he comentado también, ¿no? He dicho que en la aplicación final hay que considerar efectivamente todo esto que has dicho, Juan.
Nosotros, cuando hacemos la investigación o cuando publicamos cosas, en lo que hemos publicado hasta ahora, no lo hacemos. No hemos hecho un balance económico de lo que ocurre. Con esto vemos que tiene posibilidades, vemos que eso es factible, vemos que no es una locura, vemos que no necesita tecnologías muy caras para ello, pero es complejo, es complejo, y poner en marcha un proceso económico. Antes he dicho de fertilizantes, pero para muchos de los productos que he comentado aquí, yo creo que en un periodo de 5 años estará a nivel de planta piloto algunos y algo más que eso, pero bueno, tiene que haber mercado también. O sea, las cuentas económicas pueden salir y salen muchas veces porque se estiran, pero lo fundamental no es que cuadren las cuentas económicas, es que haya mercado para ello. Y en el caso que antes comentaba del lactosuero, pues se veía que era posible, pero de repente apareció el mercado, apareció pues los productos para niños, para no sé cuánto, etcétera, etcétera, disponibles, entonces entró, ¿no? Es muy difícil, o sea, no, supongo que que no he dejado la imagen de que esto se va a poner en marcha y que estamos descubriendo algo magnífico y maravilloso. No, estamos diciendo perspectivas y opciones que hay para ello, y caminos que, como antes decía, están fomentados por, sobre todo, la bioeconomía y la economía circular, que son elementos que nos están diciendo que por ahí tenemos que ir, Muchas gracias. Nos vamos a una pregunta del público que está presente de forma online. Nos escribe Pedro Gutiérrez, alumno de primer bachillerato que cursa la asignatura de Cultura Científica. Nos gusta mucho que estos alumnos de Cultura Científica pregunten. Y dice que el profesor Mario ha hablado de economía circular, que estamos ante un problema como es la marea de plástico, y pregunta Pedro si es posible reciclar los plásticos de una forma eficiente y darles un nuevo uso. Bueno, pues gracias, Pedro. Me parece efectivamente muy interesante que desde el bachillerato estéis pensando en esto, porque antes señalaba que la Semana de la Ciencia tiene que promover, y es uno de sus objetivos, que el que estéis interesados en esto, ¿no? Bueno, los plásticos, los microplásticos que se dice y que se ha puesto muy de moda desde hace... El problema ya existía, pero ha comenzado a aparecer en los medios desde hace pues, unos 5 o 10 años, ¿no? Es un problema muy importante, como digo, ¿no? De hecho, nosotros hemos comenzado a hacer algunos trabajos sobre esto de aquí, sobre microplásticos. Si tienes interés, pues me escribes y te mando alguna información en torno a ello, ¿no? Estamos viendo que se generan en casi todas las actividades que hacemos, en la cocina, cuando se friegan, cuando se limpia, etcétera, etcétera, se generan microplásticos, en la industria, en todos los sitios, ¿no? O sea que, y todo eso acaba al final en los ríos, acaba en el mar, etcétera, y efectivamente hay estudios que muestran que se han descubierto microplásticos en peces, etcétera, etcétera. Bueno, hay una catedrática de genética aquí de la Universidad de Oviedo, Eva, que está trabajando con este tema, ¿no? ¿Se pueden reciclar los microplásticos? Pues una vez que están en el mar, etcétera, etcétera, es muy difícil de hacer cualquier tipo de trabajo sobre ellos. Hay un sitio donde sí que se puede hacer algo, que es en las depuradoras. En las depuradoras se pueden recoger los microplásticos, están más concentrados y se puede aprovechar, ¿no? Se puede aprovechar para eso. Nosotros sí que hemos hecho en este caso algún tipo de cálculo en torno a esto de aquí, ¿no? A lo que pasa en las depuradoras. Y lo que ocurre es que las cantidades totales que se recuperan de las depuradoras son muy pequeñas para constituirlo como un elemento de aprovechamiento económico, pero su mera eliminación yo creo que ya tiene un efecto económico importante. Repito, tiene un efecto económico importante la recuperación porque eliminamos un problema ambiental, pero cuando se mira a ver las cantidades que se recogen en una depuradora, que es donde más seguramente se pueden recoger, pues te salen al cabo del día algunos kilos, y claro, evaluarlo para su aplicación industrial es muy difícil, ¿no? Pensar que aparecen en las depuradoras o en el mar cantidades de partes por millón y partes por 1.000 millones, partes por millardo, no sé, ¿recordáis, no? Gracias. ¿Alguna pregunta presencial? Bueno, pues nos vamos nuevamente con las preguntas online, que siguen entrando un montón. En este caso también es Sara Ruiz, alumna de instituto, que cursa la asignatura de Cultura Científica. Dice que han leído que la depuración de aguas
En general, es un proceso costoso energéticamente. ¿Existen soluciones económicas para países y zonas subdesarrolladas? Supongo que se refiere a la ecuación de aguas, ¿no? El tratamiento de aguas, ¿no? Sí, supongo que se El refiere a tratamiento eso. de aguas, sí. Para zonas subdesarrolladas, sí, por supuesto. Hay muchas tecnologías para el tratamiento de aguas de distintos costes y ha ido evolucionando con la riqueza de los países. Desde hace 50 años, pues, en la India y en China había los famosos procesos de tratamiento anaerobios, que eran los que se hacían en las zonas rurales. Pues ha ido avanzando. En Europa, en España, pues la eliminación de carbono pues, se produjo en los años 60, 70, después el nitrógeno, fósforo, etcétera, etcétera. O sea, tenemos procesos de distinto coste según cuál sea el grado de depuración que queramos conseguir. Cuanto más eficaz queremos que sea el proceso, más coste, lógicamente, tenemos. Y además esto es exponencial en el sentido de tener una eficacia, entre comillas, general del 90% al 99%, pues el coste se puede multiplicar por mucho, por 10, ¿no? En países subdesarrollados, pues lo primero es que tengan agua, ¿no? Lo primero es que tengan agua. Después, pues hay tecnologías de bajo coste, lagunaje, etcétera, etcétera, para ello, es decir, para no tener que airear, ¿no? Porque en lo que antes lo comentaba, para el tratamiento habitual nuestro, pues tenemos que airear. Airear, dice, bueno, eso es fácil, eso es un montón de coste energético, son un montón de soplantes, seguramente potencias de 100 kilovatios y cosas de este tipo. Bueno, pero para zonas subdesarrolladas, pues sí, lo primero, no obstante, sería tener agua en todos los sitios. Y luego hay tecnologías de bajo coste que básicamente es organizar bien el terreno y la operación para que crezcan vegetales y puedan degradarlo. Sí, también si tiene interés, también se le puede pasar información. Gracias. ¿Alguna pregunta presencial? Bueno, pues nos vamos con la última pregunta online, aunque siguen entrando muchas, que también la hace Rebeca, de segundo de bachillerato, de varias fases, como caracterización, hidrólisis. ¿Es necesaria una hidrólisis adaptada a cada lodo particular o hay un procedimiento semigenérico y válido para muchos lodos? Bueno, yo comentaba que por lo que hacía mención a la hidrólisis térmica, a la rotura, perdón, a los procesos hidrolíticos primero, a los procesos hidrolíticos, comentaba que había varias opciones y yo hablé sobre todo de la rotura térmica, que suele ser la más barata, pero también comentaba que se podía romper por ultrasonidos, por cambios fuertes de presión, con radiación, o sea que hay muchos métodos para ello. Lo fundamental es buscar que sea más barato, ¿no? Y comentaba, pero la pregunta era más específica en la dirección de si para cada residuo hay un método mejor, ¿no? Nosotros hemos hecho estudios con lodos de depuradora y con residuos de levadura. Los residuos de levadura de la fabricación, por ejemplo, de cerveza, se generan cantidades muy grandes para ello, ¿no? Yo sigo pensando que los métodos hidrolíticos térmicos son los más fáciles de manejar a efectos económicos. Eso es lo que puedo decirle. Muchas gracias, Mario. Bueno, pues ya estamos casi fuera de tiempo. Vamos a dar por concluida la charla. Muchas gracias, Mario, por esta presentación magnífica y por responder a las cuestiones del público presente y del público que está de forma virtual siguiéndolo. Muchas gracias a todos y a estos alumnos de instituto que tienen esta pasión. Pues nos encanta que hagan estas preguntas tan interesantes, ¿no? En ellos está el futuro. Mario decía que valora mucho el fomento de las vocaciones científicas y con ese objetivo nació, ¿no?, la Semana Margarita Salas. Margarita Salas era una gran defensora de la difusión de la ciencia y creo que se hubiese quedado encantada de esta semana con estas fantásticas charlas y conferenciantes. Bien, pues para concluir el ciclo me gustaría agradecer a la Nueva España, al Club Prensa Asturiana y a Editorial Prensa Ibérica esta apuesta decidida por la difusión de la ciencia. Como bien decía Mario, los medios de comunicación tienen un gran eco para hacer llegar la ciencia a la sociedad, algo que no podemos hacer nosotros individualmente o desde centros tecnológicos de investigación. La prensa, los medios son un gran poder. Y como detalle, bueno, además de la gente que lee cada día el periódico, que mañana leerá el periódico, un detalle simple que nos sorprendió a todos: el martes, en la charla de Margarita del Val, había 16.000 personas siguiendo la charla telemáticamente. Son palabras mayores.
16.000 personas siguiendo una charla de ciencia. Si fuese un Barça-Madrid, no es raro, ¿no? Pero entonces, bueno, pues muchas gracias a la Nueva España por esta apuesta decidida por la ciencia. Por supuesto, todo este montaje pues, tiene un coste elevado, hacer llegar al público de forma telemática todo esto y requiere patrocinadores. Agradecemos al Instituto Oftalmológico Fernández Vega, a Bayer, Asturagua, Química de Nalón y Educae. Y, por supuesto, agradecer a todos los que nos habéis seguido presencialmente o telemáticamente. Gracias a vosotros es posible y tiene sentido la Semana de la Ciencia. Bueno, pues muchas gracias a todos y nos vemos el año que viene.